Mira, nos ha traído nuevamente a este lugar. Dios bendiga siempre a los hijos de Dios que pues disponen de su tiempo, escuchan la voz del Señor y recuerdan que se nos ha dicho que es necesario estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él habla a través de sus siervos, a través de esa palabra escrita que todo mundo lo tiene, y tú la traes en ese libro que se llama Biblia. Mira, hermano, el día de hoy el Señor ha hecho grandes misericordias en todas nuestras vidas, aquí presentes y en las vidas de nuestros hermanos que están en otros lugares, nuestros hermanos de Buenavista, donde se predica la palabra de Dios. El Señor ha tenido misericordia. Y en las fechas anteriores, de repente ocurren sucesos que en las iglesias de diezman disminuyen, porque de repente muchos congregantes pues se llegan a enfermar, ¿verdad? Se enferman. Y cualquiera, nadie se escapa de que un día nos llegamos a enfermar. En ese día, tal vez sea una enfermedad fuerte o una enfermedad sencilla. Pero hoy traemos una palabra de bendición para todos y se llama: tu bendición no está con el que ya no tienes, sino que el que está dentro de ti. Tu bendición no está con el que ya se fue de ti. Tu bendición no está con los que se fueron de ti. Tu bendición está con el que está dentro de ti. Y si así lo crees y lo tienes y está dentro de ti, la bendición está contigo. Amén. Y ahí tenemos un versículo principal que está en Isaías 61 del 1 al 4, y lo vamos a leer. Dice Isaías 61 del 1 al 4: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Amén. Bueno, hermano. Pero el tema de este día se llama enfermedad. ¿Hay enfermedad en las congregaciones? Hay enfermedad. Los integrantes de esa congregación se enferman. Una enfermedad natural que llega por bacterias o algo así, o situaciones, hay un riesgo, un accidente que pasa, se contamina, algo pasa, y el integrante de la familia de Dios se enferma. Bueno, pero eso tiene solución, ¿verdad? Dice, voy al médico y para pronto, ¿verdad? Me da las pastillitas y ya está. Bueno, ese no es tan peligroso. Lo peligroso es cuando en la congregación el integrante se enferma voy a decir la palabra, porque escucha, porque ve, porque le dijeron, y su corazón se contamina, y luego anda caminando por ahí en la vida con esos pensamientos, esas ideas que captó y se las adjudicó como ciertas. Ese hermano que está contaminado por esas ideas extrañas que entraron a su ser. ¿Por qué? Porque dejó pie o paso libre a que espíritus inmundos entren en ese corazón, y entonces el hermano o el hijo de Dios ya anda con otros pensamientos. Entonces el hijo de Dios, como ya captó la idea, ya trae en su corazón, ya está contaminado, empieza a decir, ya no es necesario. Ya no es necesario estar allí, ir los miércoles, ir los domingos. Ya no es necesario. Y vean lo que pasa en este día, ¿verdad? Hacen falta más hermanos que se congregan aquí en este lugar. No llegan, no están. ¿Y qué es lo que pasa? Por el alejamiento, porque aquí se nos ha dicho, voy a decir hasta el cansancio, hermanos, pongan atención, hermanos, busquen de Dios, hermanos, lean la Biblia, hermanos, congréguense en las reuniones que se les está diciendo, la hora, la fecha, congréguense. Pero el hermano, el hijo de Dios, que anda en sus pensamientos, en sus ideas, en sus vanidades, le entra por aquí las razones del Señor, le salen por acá las razones del Señor, y no guarda nada en su corazón. Así que ese hermanito, ese hijo de Dios, estará vacío. Y es cuando entonces lo veremos alejados, lo veremos muy pocas veces asistiendo. Entonces, esa enfermedad
que existe en todos los lugares, en las iglesias, donde la palabra de Dios es dada, si llega a ocurrir. Entonces, hoy el tema se llama enfermedad. La iglesia, a veces, los hijos de Dios, se contaminan. En predicaciones pasadas nos han dicho, una predicación creo que fue del hermano Marcelino: hermano, no te contamines, no te contamines. Bueno, entonces el tema se llama enfermedad. Vamos a orar a Dios y pedirle dirección, guianza siempre. Bendito Padre, gracias Señor por darnos esta oportunidad nuevamente, Señor, por traernos, Señor, por guiar nuestros pasos, por poner nuestras mentes, por ponernos el gozo, Señor, por darnos esa dicha de estar y pertenecer al remanente, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, que han hecho caso al llamado siempre. Santo eres tú, Señor. Tú que siempre, Señor, nos traes tus razones, Señor, a través de todo servidor, Señor. Y el servidor solamente dará lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos y deseando, Señor, que todos guarden, Señor, tu palabra, tus razones, Señor, y sea guardada en ese corazón, Señor, porque los días que se avecinan, las cosas que se vienen son muy difíciles, Señor. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar hoy en este día, Señor, para dar tu palabra y que tus hijos capten, Señor, el mensaje del día de hoy. Enfermedad. Conforme al diccionario de la Real Academia Española, dice que una enfermedad es una alteración de la salud. Si alguien está enfermo es porque tiene una alteración de la salud. Un enfermo normal. Pero si alguien está enfermo en su mente, y es una enfermedad más terrible que tendrá ese hijo de Dios, o ese hombre o esa mujer. Será una enfermedad mental. Hay enfermedades que llegan porque dejan su corazón, su mente están vacíos. Y es cuando llega todo espíritu inmundo y entra en ese corazón y en esa mente y están atribulados. Los vemos por las calles, desnudos, caminando, sucios, hablando solos. Tienen una enfermedad terrible. Dios creó, recuerda hermano, Dios creó al hombre y mujer de tal manera que todos los sistemas internos de cada quien funcionen en sincronía, y a través de eso podemos ver, oír, caminar, sentir, palpar, comer, y entonces todo es maravilloso porque todo funciona a la perfección y en sincronía, ¿verdad? Y cuando ocurre una alteración en tu ser, entonces llega la enfermedad. Gracias a Dios debemos dar siempre de todo aquel que llegue a estar aquí y está en salud. Dale gracias a Dios siempre que llegas a la casa de Dios y llegas con bien. ¿Qué pasa días anteriores? Algunos se sintieron mal, tuvieron dolor de cabeza, cuerpo, no sé qué pasó, que faltaron algunos,
porque se sentían mal. Es normal, bueno. Se enfermaron. Entonces dale gracias a Dios porque estás vivo y estás en un lugar inigualable. Estás en la casa de Dios, donde el Señor habla a través de todo servidor, de todo mensajero. Y tú tienes la oportunidad, porque tu sistema de oído, de escuchar, escucha. Y tienes un corazón, ojalá no esté cargado, esté vacío, entonces podrás guardar las razones del Señor del día de hoy, ¿verdad? Así como en otros días, tienes la oportunidad. Estamos en la casa de Dios y donde Él se manifiesta a través de su verdad escrita y llena de poder, transmitida siempre por todo mensajero que el Señor pone en todos los lugares. Entonces la enfermedad es una cosa que nadie se salva. El origen primero de la enfermedad y de la muerte debe ser buscado evidentemente en el pecado y en la caída del hombre. El hombre es hecho a imagen de Dios, dice, por una creación perfecta. Dios crea al hombre o mujer y son perfectos, porque estaban destinados a una vida, una gran vida que Él tenía para cada uno de nosotros, para su creación, el hombre y la mujer. El hombre no fue puesto, no fue creado para los sufrimientos físicos y morales. Pero, dice, pero, porque hubo un pecado. Entonces todo lo que Dios había creado o hecho para el hombre y mujer, una vida hermosa que tenía para donde estaban ubicados, todo se fue hacia abajo por causa del pecado. Dice en Génesis 3:22, y dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Cuando el hombre o mujer en ese instante pecó, la muerte hizo su aparición con las enfermedades y dolencias que llevan a ella. ¿Y cuáles eran las enfermedades que en aquel entonces había? Bueno, mira, te voy a decir, las enfermedades que salieron en los tiempos antiguos era fiebre, era lepra, la disentería, las úlceras, las hemorroides, la oftalmía, la ceguera, la parálisis, la sordera, la mudez. Eso era en los tiempos anteriores. Todas eran las enfermedades que habían en tiempos antiguos.
Pero mira, está claro asimismo que la violación de las leyes físicas y morales conduce con mucha frecuencia a la enfermedad y al desequilibrio. ¿Sí se entiende? Cuando tú violas las leyes físicas y morales, te va a conducir con frecuencia a la enfermedad y al desequilibrio. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos? El alcoholismo, aquellos que traen una mente desviada a la cuestión sexual. ¿Por qué? Porque hay una violación de las leyes físicas y morales. Veamos Proverbios 2 del 16 al 19. Mira lo que dice. Proverbios 2, 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Por qué? Porque hay una violación a las leyes físicas y morales. En cambio, el respeto a los mandamientos divinos tiene con gran frecuencia el efecto de mantener la salud. Si tú te mantienes en los mandamientos divinos, entonces va a haber un efecto en ti, en ti, en ti. ¿Por qué? Porque te vas a guardar de no hacer, de no ver, de no caer. Y entonces, si te guardas, te mantienes y no caes, vas a mantener tu salud. Sabemos que la enfermedad es una alteración de la salud. Y si mantienes los mandamientos divinos de Dios en tu vida, no vas a alterar nada y te vas a mantener, dijera el comediante, ecuánime, bien, pensante, sabiendo que el Señor te ha dicho a través de todo mensaje que has escuchado. Por eso les comenté, pero de todo hijo de Dios que no anda bien, estará presente, mas no escuchará. Estará presente, mas no guardará. Y se irá. Y como no hay nada en él, es muy probable que viole las leyes físicas y morales. Y si las viola, las leyes físicas y morales que nos han dicho,
muy probablemente se contamina y llegan otras ideas más terribles en ese hijo de Dios o en ese ser, hombre o mujer. Es hombre o mujer, tanto en el hombre, tanto en la mujer pasa, pero más en el hombre. Así que la enfermedad puede ser asimismo el castigo de un pecado concreto, o puede provenir de las faltas de los padres, y puede también alcanzar a los cristianos que no se juzgan a sí mismos, abandonando su desobediencia. ¿A quién puede alcanzar? A los hijos de Dios. ¿Y por qué alcanza a los hijos de Dios? Por la desobediencia. Primera de Corintios del 11, 30-32. Mira lo que dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. No es esa. Es primera, le puse primera. Agarré aquí segunda. 11, primera, 11, 30 al 32 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si pues, dice, nos examinásemos, y es lo que nos hace falta cuando llega una enfermedad de tiempo. Está la persona enferma, el Hijo de Dios enfermo, y no se le quita, y no se le quita. Y dice: ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué sigo así? Y mira, dice: si te examinásemos, sabrías el motivo. Y esto me recordó, cuando estaba leyendo esto, lo que la joven estaba pidiendo en oración el domingo. En lo que estaba escrito decía que quería ella saber qué es lo que Dios quería de ella, saber qué es lo que Dios quería de mí, qué es lo que el Señor quiere. A ese punto llegó esta joven. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí entonces? ¿Verdad? ¿Por qué está en esa situación tan lamentable, terrible? Y mira, la Biblia destaca que no toda enfermedad es necesariamente el resultado de un pecado personal. No toda enfermedad es por el pecado. Te cuento, ¿recuerdas a Job? Bueno, era íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal, hasta el punto de que no había ninguno
como Él en toda la tierra. Así dice la palabra de Dios. Y si así lo dice, así es. Y debes creerlo. Con todo, Dios tuvo a bien mandarle una prueba. Y le dijo a Satanás, ¿verdad? Ahí está mi siervo Job. Mira, hombre temeroso. No hay nadie como él en la tierra. Pero ¿por qué lo hizo? Si él no pecó. Entonces vemos que no toda enfermedad es resultado por un pecado de la persona, sino porque Dios lo quiere probar para su crecimiento espiritual. ¿Por qué lo hizo? Para su crecimiento espiritual. Porque también hay otra mención en la Biblia donde dice: ni el ciego de nacimiento ni sus padres habían provocado por su pecado esa ceguera, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús: ¿qué pasó? Sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Por qué nacen ciegos? ¿Por qué nacen así? ¿Por qué los padres habrán pecado? Dice la palabra de Dios: no, no. ¿Qué le pasó a Pablo? A Pablo le fue puesto un aguijón en la carne, no porque hubiera pecado, sino para guardarle del orgullo debido a las revelaciones inauditas del Señor. Sí, Pablo traía un dolor, yo creo que era intenso, ¿verdad? Terrible, peor como ese dolor que le dan aquí en la pierna. Imagínense. Pero no fue porque él había pecado, sino porque a Pablito, de tanto que sabía, dice la palabra de Dios, a veces se le subía y decía: yo soy el más grande aquí, todos no saben nada. Dice Dios: ah, sí, espérate tantito. ¡Prau! Cada ocasión que se le subía lo Pablo, le daba el dolor y decía: sí, Señor, soy tu siervo solamente. Y eso se ve en el tiempo actual. Varones, mujeres altivos, conocidos en la tele, ¿verdad? Como la señora esa que le da orden al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay una soberbia en la persona. Bueno, a Pablo, tantas cosas que hizo en la obra de Dios, pero traía eso. ¿Pero porque pecó? No, porque él traía un problema todavía. De tanto que sabía, se le subía tanta sabiduría. Y dice Dios: no, pum. La Biblia revela que en ocasiones Satanás puede ser el agente que provoca ciertas enfermedades. Vean Job 2, 6, 7. Job 2, del 6 al 7 dice:
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Habrá dicho Job: ¿y yo por qué? ¿No? Me sucede esto, me sucede el otro, y lo otro. ¿Y ahora por qué? Bueno, pero no puede ir más allá de lo que le permita el Señor. No puede. Siempre será poderoso para socorrer a los que a Él se allegan. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna enfermedad? El Señor estará ahí siempre poderoso a todo aquel que se allega a Él, todo aquel que camina con Él, cree en el Dios poderoso y justo. El Satanás dice: puede hacer cosas, pero el Señor le dice: hasta aquí nada más, porque es un siervo mío, porque yo lo guardaré siempre. Y el hijo varón o mujer o ser viviente se quejará y dirá: ¿por qué yo? Aquel es más malo que yo y yo soy bueno, y me llegan las cosas terribles a mí. ¿Por qué yo? Según Isaías 53 del 4 a 5, el Mesías llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por ello, cuidémonos de no caer en confusiones acerca de cosas extremas o extrañas. Habiendo quedado expiado el pecado, Dios da a todos los que creen el perdón y el nuevo nacimiento espiritual. Pero la redención del cuerpo, su transformación gloriosa en resurrección para los muertos en Cristo, o en vida para los que vivan y estén aún presentes todavía cuando el Señor venga. Al esperar esto, gemimos dentro de nosotros mismos, ya que el hombre interior se renueva de día en día, pero el hombre exterior se va desgastando. Nuestro cuerpo es un tabernáculo perecedero, dentro del cual gemimos con angustia, ya que está para ser destruido. Tu cuerpo carne está para ser destruido. Así, no es correcto decir como algunos lo afirman, que por la expiación de la cruz quedó de inmediato conseguida la sanidad de todas nuestras enfermedades. Que no puede estar enfermo si se anda cerca de Dios.
no se puede estar enfermo si andas cerca de Dios. Si te alejas de las cosas de Dios y violas las leyes físicas y leyes morales, entonces puede llegar una enfermedad a tu vida. Porque Dios, fíjate bien, Dios no tiene otra voluntad más que la de sanarte, la que tú estés siempre en bien, sano. Esa es la voluntad de Dios, por cuanto nuestro cuerpo envejece y que un día tendremos que abandonarlo. No nos sorprende ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes 13:14, vean, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo murió, dice, de la enfermedad de que murió. Nadie se salva. La carne, el cuerpo, es perecedero, se acaba. Además de Job, las escrituras nos muestran a otros creyentes que andaban muy cerca de Dios y que no obstante padecían enfermedades. A Pablo, que no fue liberado de ese aguijón en la carne, dice la palabra de Dios, no se le quitó, así anduvo siempre. Y yo creo que él oraba para que el Señor le quitara ese dolor, y el Señor le ha dicho no, porque ya te conozco. ¿Hasta dónde puedes llegar? Timoteo, que sufrió de constantes dolores de estómago, ¿y se le quitó? No se le quitó. Trofimo, que fue dejado enfermo por Pablo en Mileto, dijo Pablo, ahí te dejo, y él se fue a otro lugar. Pero su compañero Trofimo se quedó, dice la palabra en segunda de Timoteo 4:20, se quedó enfermo. Cristo evidentemente tenía el poder de sanar al enfermo que fuera, y el Evangelio lo dice. Tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué no se lo quitó a Pablo? ¿Por qué no se lo quitó a Timoteo? A los apóstoles les dio el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia, ordenándoles también resucitar a los muertos y limpiar a los leprosos. ¿Y por qué no le quitaron a Pablo ese aguijón? Los apóstoles así también llevaban a cabo milagros, señales en aquel entonces. Todo eso hacían ellos, los apóstoles, y todos eran sanados. Dice que eran tantas las enfermedades que había, o personas enfermas que eran tantas que hasta los tendían, y que esperaban que Pedro pasara, y con tan solo dicen, si la sombra les diera de Pedro, serán sanos.
Si tan solo la sombra le diera. ¿Y por qué a Pablo no le quitó el aguijón? ¿Y por qué el otro muchacho siguió enfermo? Todos eran sanados. Pero eso fue en el pasado. Ya. Ahora venimos a la realidad. Ahora las enfermedades de las que les enlisté un poco antes se han multiplicado terriblemente. Ahora están peores. Esas eran sencillas. Ahora mira, ahora las enfermedades son más en la mente. Hay enfermedades emocionales actualmente. Hay enfermedades de depravaciones. Hay enfermedades de esquizofrenia. Hay enfermedades de psicóticos. Hay enfermedades mentales. Hay enfermedades que son diabólicas. Hay enfermedades de ansiedad. Hay enfermedades de depresión. Hay enfermedades de escasez. Hay enfermedades que no controlan su ira. Hay enfermedades que se frustran. Y mira, y llegó un bendito aparato. Un bendito aparatito. Y un bendito aparato de televisión. Pues que mira, los que se clavan mucho en esos aparatitos o la televisión, se llegan a enfermar. Se llegan a enfermar. Nadie, si ustedes van a un supermercado, un centro comercial, y se ponen a ver, la mayoría está así. Están comiendo, pero están así. Y nada más quitan el aparato que se le pierda. Se sienten solos en el planeta. ¿Quién soy? Todo lo tenía en el celular guardado. Ahora no sé quién soy, ¿verdad? Cosa terrible, el celular. Pareciera que no, pero sí. Hay videos donde el niño llora y llora y llora y llora, el berrinche, y le sueltan el celular así. ¡Ay! Ya se compone. Y ahorita, ¿cómo? ¿Era el celular? No viven sin, no pueden vivir ahora sin el celular. Bueno, que eso no pase entre la familia aquí, ¿verdad? Todos se controlan con ese aparato, está bien. Sean controlados, tomen un tiempo, sí, porque es normal, pero pasarse la noche entera, Jesucristo, ya eso es cosa de la sanidad en la actualidad. Ningún cristiano dude de que Dios puede sanar hoy como en el pasado. No debes de dudar. La cuestión es saber en base del Nuevo Testamento si es su voluntad y cómo. Repito, la cuestión es saber en base conforme al Nuevo Testamento si es su voluntad y cómo. ¿Qué debe hacer el cristiano en caso de enfermedad? Santiago da una clara respuesta acerca de este tema. Santiago 5, 14, 16. ¿Qué debe ser? Si estás enfermo, vete a Santiago 5, del 14 al 16, y mira lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados,
les serán perdonados. Grande, grande es Dios. Mira, hay una parte en la Biblia que habla de aquellos que tienen un don especial para la sanidad. Figura entre los que el Señor ha dado a la iglesia. Primera de Corintios 12, del 9 al 28. Tiene que ser ejercido para la utilidad común y en total sumisión al Espíritu y a las Escrituras. Se puede aplicar con la imposición de manos, lo cual no puede tomarse a la ligera. El don de sanidad, hermano, no puede tomarse a la ligera. Yo no puedo ir a orar por una sanidad si yo estoy enfermo. Traigo unas ideas extrañas en mi cabeza. No que esté enfermo tirado en cama, sino enfermo espiritual del alma. Traigo pensamientos depravados en mi ser y voy y quiero orar por alguien así. Cuidado, no lo hagas. Si te sientes así, te invitan, no lo hagas. Mas si te sientes bien, porque tu mente y tu salud está bien, vas. Pero esta es una cosa seria, no tiene que tomarse a la ligera. Voy pues a orar porque a mi hermanito, no. Si estás malo, traes unas ideas extrañas, estás contaminado, no te acerques. Restáurate primero, ¿verdad? Porque si no, ¿quién va a ser el enfermo luego? Si yo estoy enfermo espiritualmente y cargo varias cosas extrañas y le impongo las manos al otro que está ahí, imagínate qué le va a pasar al otro. Va a estar peorcito después. Entonces debes de tener cuidado. No tomes a la ligera ese don que si tienes, qué bueno. Gloria al Señor. Tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, ya que su sufrimiento es el sufrimiento de toda la comunidad. Así como pidieron petición por esta joven, así como la hermana Chuy pidió oración por su vecino, que creo que lo estima en gran manera, ella siente esa carga, esa necesidad, ese sufrimiento que está haciendo su vecino. Trajo a las plantas y dice: iglesia, pido oración por mi vecino. Iglesia, pidamos por la sanidad de esta joven que está pasando cosas terribles. Los antiguos practicaban la unción con aceite. Es la oración de fe la que sanará al enfermo. Cuando tú ores, debes creerlo, que el Señor sanará a tal persona. Créelo. Por tanto, Dios nos ha prometido revelar su voluntad y nosotros podemos buscar saberla con plena confianza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta voluntad se puede manifestar de tres maneras. Dios puede dar la certidumbre de la curación. La oración viene a ser de fe, que no dude de la divina voluntad
de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sane, ¿verdad? Que sane. ¿Qué le dijo el leproso a Jesús cuando iba pasando? Señor, si tú quieres, yo puedo ser sanado. Y tuvo compasión de él, dice la palabra de Dios, y le dijo: quiero, sé sano. Porque esa fue su voluntad de Dios. El Señor permite que la prueba persista, como sucedió con Pablo. Señor, si nosotros con tantito traemos ahí un dolor, ya andamos no renegando, pero ya pensando cosas extrañas. Y a Pablo, que lo tuvo toda su vida, el Señor permite. Y si el Señor permite, hermano, yo sé que es difícil. Me van a decir: sí, porque tú no estás enfermo, como la enfermedad que yo siento. Pero yo más te digo lo que dice aquí. Si el Señor lo permite, lo que se debe hacer es examinarnos, dice. Leímos la parte de atrás, un poco antes. Examinémonos, dice, y preguntemos a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? O Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es? Y el Señor, que es tan poderoso y misericordioso, Él te lo hará saber. Pero ¿qué hace el enfermo que no está bien centrado en las cosas de Dios? Reniega de Dios lo primero. Reniega de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No, hermano. Acuérdate, algunas enfermedades no son para muerte. Algunas enfermedades son para que crezcas espiritualmente. Si disciernes, si te examinase, dice, sabrías cuál es el propósito que tengo para ti. Mas no te quejes. Dios hace comprender que ha llegado la hora de la partida. Cuando la persona ya está en sus últimos momentos, Dios hace entender a ese ser que está llegó. Y el que tiene las fuerzas aún y está centrado, va a dar gracias a Dios por todo ese tiempo de vida. Otro caso es el de Ezequías. ¿Han oído de Ezequías? ¿Qué le pasó? Ezequías consiguió un aplazamiento de 15 años más, ¿verdad? Porque le pidió a Dios: Señor, no, mira, dame chance. El Señor escuchó su oración y le dijo: ok, Ezequías, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Wow, ¿no? Súper. Sí, vivió 15 años más de vida. Pero ¿qué le pasó a Ezequías? Durante esos 15 años de vida, dice la palabra de Dios, que le entró soberbia. Ya estaba bien,
para que se lo hubiera llevado. Le pidió tiempo más, le dio 15 años. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios, se ensoberbeció, hizo cosas ya extrañas. Y entonces, como ya hizo cosas extrañas, dice la palabra de Dios que ciertas cosas ya no le fueron tomadas. ¿Y dónde vino así que lo malo? Lo malo vino en su hijo, que se llamaba Manasés. ¿Y qué hizo Manasés? Hizo lo peor, lo más malo. Y todo eso pasó en los 15 años más que le dio de tiempo de vida. Pero así sucedió, dice. Engendró, dice la palabra de Dios, al impío Manasés. Esta partida del enfermo o creyente y sumiso es para él en realidad una ganancia y una liberación. En una palabra, la voluntad no puede ser otra cosa que buena, agradable y perfecta. Dispongámonos, hermanos, como creyentes, a discernirla y aceptarla con la fe entera que permite el milagro necesario en cada uno de los casos tratados. Hermano, varón, mujer, hijo de Dios, vamos a acabar con Proverbios 18:14. Mira lo que dice Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El espíritu del hombre soportará su enfermedad. La voluntad del hombre soportará su enfermedad. Ese es el ánimo. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién? ¿Quién? Así que, hermano, debe tener siempre ánimo, 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 ánimo a pesar de tu enfermedad que estés pasando. Ánimo, ánimo siempre, porque el Señor, el cual es poderoso, está ahí contigo. Si tú sigues y caminas con Él y creyendo en fe. Ánimo siempre, ánimo por todo. Se te fue un ser amado, ánimo. Se te fue el que te amaba, déjalo. Ánimo en el Señor. Se te fueron aquellos que te dijeron: sí, yo te apoyo, yo te ayudo, y te encuentras solo. Ánimo, que el Señor está contigo. No desmayes, no desmayes. Alza tu cabeza siempre, que el Señor guardará y estará con todo aquel que quiere y se deja guiar. Amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Tienes una enfermedad? No te apures. Pídele oración. Aquí con los ancianos de la iglesia dice: y se orará por esa necesidad de enfermedad que tengas. Estás terriblemente enfermo, hermano. Ora al Señor y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí?
¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Estás enfermo, hermano? El Señor está allí para ayudarte siempre. ¿Tienes algún problema de vida? El Señor está ahí siempre. Más preocúpate si traes una enfermedad de ideas extrañas en tu cabeza. De esas, dijeron los muchachos, cucu, que andan deambulando por ahí por las calles, o de aquellos que no quieren saber nada, se enojan cuando le hablas. Hermano, Dios te ama, no me hables. Bueno, el Señor en su misericordia tratará en su tiempo con ellos, ¿verdad? Mas tú y yo debemos mantenernos siempre firmes, que el Señor estará contigo siempre. Tu bendición no está con el que ya no está contigo, o con los que se fueron y te abandonaron. Tu bendición está con el que está dentro de ti. Si está dentro de ti. Si no está dentro de ti, hay un gran problema entonces. Así que, hermanito, Dios te bendiga en esta noche. Gracias a Dios por compartir esta oportunidad que el Señor nos da nuevamente de estar para dar la bendita palabra. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, al cual tú, Señor, nos trajiste. Y a mí me tocó, Señor, compartir nuevamente, Señor, tu palabra. Y que el día de hoy, Señor, sea recibida, Señor, no sea desechada. Tu palabra dice: mi pueblo perece. Y el pueblo perece porque no le pone ánimo a las situaciones, porque no le pone sentido, porque desecha las razones siempre. Señor del cielo, hoy que tu bendita palabra, Señor, sea guardada, atesorada en esos corazones, Señor, que tú dejaste para que guardásemos siempre, porque tiempos vendrán, Señor, y el tiempo cuando llegue ese día, Señor, sepamos rescatar y decir: el Señor me habló en aquel día y yo sacaré de lo que tú dejaste, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo que tú nos das, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque diste la oportunidad de compartir, Señor, este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén.